Este pequeño detalle que nos salió, que no fue adrede, pero que funciona para capacitarnos mejor, nos debe dar una idea, de que esté o no esté el pastor Andrés en la localidad, Alexis en Pellicer, Margarita en Cundacán, usted tiene una tarea como líder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el reto no es con el pastor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El reto es con Dios y cumplirle a Dios. Y si usted no aprende a cumplirle a Dios, vamos a cambiar la enseñanza a 2 horas de oración aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque tenemos que darle resultado a Elohim, a Dios, a Él. Amén, hermanos. A Él le tenemos que dar resultado, a como el pastor Andrés va a pasar a dar su resultado de su visita de los hermanos que ustedes trajeron la semana pasada, la primera semana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tenemos que ser personas redituables. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Económicamente no, sino espiritualmente. Tenemos que darle resultados a Jesucristo. Por eso estoy comenzando con este tema. ¿Qué cosa es la encomienda? La comisión. La gran comisión es que apóstoles, que eran hombres con fallas y faltas como usted y yo, Cristo le dijo, vayan y hagan discípulos. Aún con sus fallas, sus errores, aún con sus situaciones, a hombres comunes y corrientes Dios le dice, o sea, ¿qué le quiere decir esto? Usted puede dar más de lo que puede dar ahorita. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Porque dice el Señor, ahí vaya y haga discípulos a todas las naciones. Ay, ya se me perdió. Bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí en el 20, por favor, léame el 20, ¿cómo dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, hermana, explícame este versículo 20. Enseñándoles que guarden. Mentira esto. A ver, explíquemelo, hermano. Dice el 20, ¿cómo dice el 20, hermano? Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. A ver, explíquemelo usted, hermana. Fuego. Dice, enseñándoles que guarden. El Señor nos dio muchos ejemplos de cómo orar, ayunar y andar visitando, haciendo discípulos. ¿Qué le entiendes cuando el Señor ahora te dice a ti? Enséñales. Que yo le hable a la persona. ¿Qué es lo primero que te puede venir a la mente? Pero yo tengo errores. Sí. Yo tengo debilidades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo tengo situaciones. Pero Dios nos dice a nosotros, a los que en un momento nos creemos débil, porque en Cristo no hay sexo débil. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice que ni la mujer ni el hombre, ni es el fuerte ni es el débil. Porque la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Amén, hermanos. Amén. Ahora, pero a ti y a mí, a los que nos falta estudio, a lo mejor alguien está titulado, a lo mejor alguien tiene carrera, a lo mejor alguien tiene una tartamudez para hablar, a lo mejor habla tabasqueñamente atravesado, te dice, enséñales que guarden las cosas que te he mandado. ¿Qué le entiendes a esa parte? Dar el ejemplo. Dar el ejemplo. Guardar los mandamientos. ¿Cómo? Los mandamientos que el Señor dejó es amar a tu prójimo, Ajá. ama ahora sí que a tu padre, a tu Dios como a ti mismo, a tus amigos como a ti mismo. Muchos ejemplos nos dejó el Señor Jesucristo. Que nosotros al hablar a las personas que andamos nosotros que salimos a visitar a las personas, darle aliento para que ellos tengan ese aliento de vida, de que la vida hay que seguirla en Cristo, hay que buscar a Cristo para que no se decaigan si están deprimidos. Muy bien, cuando le dice enseñándoles, es que tú te formas como, no vamos a decir así como un mini pastor, pero como un pastorcito de ellos. Tú no eres pastor de la iglesia, tu pastor ya sabes quién es en tu localidad. Pero al momento de que tú te pones el reto de ganarte un alma de lo que usted ha traído aquí, usted lo tiene que revisitar, dijimos, amén, hermano amado, igual su pastor.
Pero aunque su pastor vaya, usted también tiene que ir, si no con él, aparte, en otro momento, porque es su siembra. ¿Quién de ustedes siembra maíz y no lo va a ver hasta que se lo roba el vecino? Nadie. Amén. ¿Quién de ustedes tiene una vaca y nunca más la va a volver a ver allá al establo hasta que está toda seca y echa en barbacoa? Nadie. Amén. Sino que, como dicen los mexicanos, el que tiene tienda, que la atienda. Entonces nosotros tenemos que atender aquella familia que estás evangelizando, porque ella se está discipulando, no gracias al pastor. O sea, el pastor le va a dar el toque técnico, le va a dar el acabado, le va a dar la forma. Pero ¿sabe quién hace la estrategia maestra de romper, destruir las fortalezas? Usted que es un líder, usted que va por ellos, usted que va a tocar la puerta, usted que está ahí frente a ellos. Y si usted, hermano amado, no va a visitar, le estamos jugando al Nintendron, le estamos jugando al juego de nunca jamás. Usted tiene que regresar a las familias que visitó y volverles a tocar la puerta y volverles a insistir que Cristo es bueno. No se trata de mercadotecnia, ni de santería, ni nada por el estilo. Se trata, mi hermano amado, de que aquella alma se salve. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Estamos en el negocio de salvar almas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por eso te vas a salvar. Maestra de niños, jálate a los niños, vámonos a buscar niños. Maestra de jóvenes, jálate a los jóvenes, vamos a buscar jóvenes. Amén. Porque entonces, cuando la Biblia dice, me borra, se me va. Acá está. Enseñándoles. Entonces, si tú le tienes que enseñar, y si tú no los visitas la próxima semana, y la próxima semana, y la próxima semana, no le estás dando un buen ejemplo. Amén, hermano. Sino que al contrario. Decía la hermana, no es que yo salga con mi esposo, bueno, la salvación es personal. Bienvenida a la triste realidad de nadie se salva por el esposo ni el esposo. Tenemos que salir personalmente. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Claro, yo no digo que no, a los que me escuchan, los que están aquí. Si salimos en compañía es mejor, ¿verdad? Porque una palabra que tú no sepas sabe el otro y entre los dos se animan y se dan fuerza. Pero si el trabajo de uno le afecta al otro, tú no pares tu trabajo en la obra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es ahí donde viene la visión del líder. Diga conmigo en voz alta la visión del líder. La visión del líder. La visión del líder es no traicionar su propia visión. Tú eres un líder que te has parado no por tu esposo, no por tu esposa. Te has parado por el amor de Cristo. Y si tu esposo se pierde, tu esposa te pierde, también te vas a ir a la paila. ¿Sabe qué cosa es la paila? La paila es el infierno. El lago de está ardiendo ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pararnos firmes. Enseñarles a los que estamos ahorita visitando de que les interesa. ¿Cómo? Visitando. ¿Sí? Dice aquí. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Lo que dijo la hermana es verdad. Ya con las capacitaciones, preparaciones, predicaciones, jalones de oreja que el pastor ya localmente le dio cada vez que predicaba, usted aprendió cómo está la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Entonces usted va y le lleva esa palabra también a aquella persona que la recibe. Entonces en ese momento esa persona comienza a confiar. ¿Cuánto tiempo dicen muchas personas que son estudiosos de esta área de evangelismo, que una familia acepta venir al templo? Muchas personas que están estudiando esta parte dicen que no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. A veces tardan hasta un mes, 2 meses en ir a la iglesia. Pero si usted se desanima con el no ya vino y no lo vuelve a ir a visitar, entonces la insistencia no sirvió. O sea, no hubo pues. Amén. Es ahí donde tenemos que encontrar la lealtad. No, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Yo recuerdo que la primera alma que ganamos en Pellicer fue un católico. Y esa persona católica y lo visitaba y lo visitaba y lo visitaba. Y me ponía puras canciones mundanas de las más perronas. No sé si algunos escucharon esa estación de radio. Las más perronas. Eran puras de tigres del norte, que tucanes de California, de Tijuana, no sé de dónde. Que si cadetes del Linares. Y él era así, rancherón. Y me acordé lo que Pablo dijo, me hago débil por los débiles. A mí no me gusta ese tipo de música, pero ahí me quedé, dije, voy a porque lo quiere, y él lo hacía adrede. Después, no sé ustedes cuántos recordarán que había un periódico allí en Villahermosa, no sé por acá, que a la mitad de la hoja, a la mitad del periódico, traía una mujer desnuda.
Creo que era el periódico El Criollo, creo el Extra, algo así. Criollo. Los dos. El Sol de Tabasco también, algo así, ¿no? Entonces él me lo mostraba y dice, mira, 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 mira. Y yo ahí, Dios de la gloria, diablo mentiroso, dije entre mí. ¿Sabe? ¿Qué fue lo que lo ganó? Sin duda alguna, Jesucristo. Pero ¿qué es lo que lo orilló a Roberto Sosa Pérez a poder estar en el cristianismo? La insistencia, la lealtad, que su alma se salvara. Lo primero que el cristiano debe de saber es que, escuche bien hermano, el cristiano tiene que tener amor por las almas, el líder. Levante la mano, ¿cuántos tienen amor por las almas? Levántelo para que lo vea el ángel, porque si no tiene usted amor, ahí lo va a castigar enseguida. ¿Cuántos de ustedes aman a sus esposos? Le creo porque no lo ha dejado. Aunque se porte mal, no lo deja. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué a veces dejamos el trabajo del Señor a un lado si decimos que lo amamos? Aleluya. Mañana voy. ¿Ah? Y ese también para los líderes que están en el internet. Dios los bendiga. Si usted deja de hacer un trabajo para Dios y que dice que ama a Dios sobre todas las cosas, y si su esposo se porta mal y no lo deja, entonces su amor está como un poco irreverentito ahí. Amén. Porque primero es Dios. Amén. Primero es Dios y después la comida. Primero es Dios y después la bebida. Primero es Dios y después tu propia vida. Primero es Dios y cualquier cosa. Si pones primero a Dios que cualquier cosa, ¿a dónde cree usted que le va a poner Dios sobre todas las cosas? Primer lugar. A Dios le están orando, vamos a poner un ejemplo, en China ahorita, Jesús, le están orando en Alemania, le están orando, pero hay dos tipos de cristianos, hay dos tipos de líderes. El líder que es de silla, que nunca se mueve, y el líder que es explosivo, que se mueve, que sube, que baja, que está leal a su iglesia, a su pastorado, gloria a Dios. Cuando él clama, detiene la directriz del Señor y dice, hey, atiendan a ese que está pidiendo. A ese que está suplicando, atiéndelo, atiéndelo. Porque Él no me dice no en lo que yo le pido. Alabado sea Dios. No se detiene con nada, no lo detiene nada. Atiéndeme esa oración y el Espíritu Santo atiende la oración de aquel que atiende la necesidad de Dios. ¿Sabe alguien cuál es la necesidad de Dios? Las almas. Ya basta de ese evangelio corrupto que hacen los apostolobos, que la prioridad de Dios es el dinero, el carro, mentira del diablo. La prioridad de Dios es que salves almas, porque el fin se acerca. Amén. Y cuando venga el fin, ¿en qué carro te vas a ir al cielo, hermano? Nos tenemos que ir al cielo porque hayamos ganado el cielo. ¿Y cómo se gana el cielo? Por gracia sois salvos. Y esta gracia es por fe, dijo el Señor. No por obras para que nadie se vanagloree. Usted puede traer mejor diezmo cuantioso, choncho, jugoso. Pero eso no te salva. Yo no estoy diciendo que no diezme, usted tiene que diezmar. Sino que usted tiene que ganarse el cielo, hermano amado, devolviéndole al Señor lo que por gracia recibiste. ¿Cuántos son salvos en este lugar? Amén. ¿Cuántos son salvos allá detrás de su teléfono? Si usted es salvo y está en su casa cómodo, en su iglesia cómodo, de su casa a la iglesia, de su iglesia a su casa, a tu trabajo, usted no tiene preocupación por las almas del Señor. A ver que le pegue comida a uno de sus hijos, a ver si no se desespera, a ver si no corre por las medicinas, a ver si no corre al hospital, a ver si no corre por el aire, a ver si no corre hasta donde esté. Y si no corre porque no le interesa. ¿Sabe que hay un COVID más peligroso y no es el Delta? ¿Sabe cuál es el COVID más peligroso que hay ahorita? El pecado. Las almas se pierden. Cristo te necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia es el bien inmueble a nivel mundial que sana, salva y restaura, no por las cuatro paredes, sino por el que habita dentro de la iglesia, que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Punto número 1, usted no dude de que Dios va a sanar a aquella persona que usted está orando. La fe mueve montañas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Punto número 2, usted nunca desconfíe de su iglesia, porque si en su iglesia está el Espíritu Santo, la persona que usted lleve va a recibir la gloria de Dios en ese lugar. Amén, hermano. Amén. Punto número 3, no baje la guardia como líder del Señor.
Porque si usted baja la guardia, hermano amado, como líder del Señor, usted deja a un lado el trabajo del Señor por sus propias cosas. Amén, hermano. Amén. A esto le dijimos a la primera enseñanza ética de líder o ética pastoral. Y sabe que el pastor a veces tiene que dejar hasta la mujer enferma. A veces el pastor se va sin dinero. ¿Cuánto dice Gabriel? Y a veces los pastores van a predicar enfermos. Y otra gente sana y el pastor ahí se queda esperando el milagro. Y no faltará el religioso que diga, no, ¿por qué no sana si está con Dios? Bueno, es que a veces Dios le place probarte de manera que a veces uno no quiere ser probado de esa manera. Amén, hermano. Entonces nosotros como líderes, hermano, tenemos que hacer como esa línea de fútbol americano, ¡pum!, golpeante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, hasta que Cristo venga. ¿Cuántos quieren ese reto todavía? Amén. Levante la mano los que quieran ese reto. Amén. Bueno, no se descaiga entonces, usted tiene que estar firme en lo que tiene que hacer. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén, hermano. Aquí cada uno va a dar cuenta por cada uno su trabajo, todo en el nombre del Señor. Amén, hermano. Ok, la comisión es esa. Lo que decía la pastora es verdad. Usted le enseña los mandamientos del Señor, pero también con su ejemplo. Diga conmigo en voz alta su ejemplo. Su ejemplo. El líder tiene que dar un buen ejemplo adentro de su iglesia. Amén. Amén, hermano. ¿Y cuál es un buen líder? O sea, ¿cuál es un buen ejemplo que puede dar un líder? A ver, Jóvenes, dígame uno nada más. Apoyar al pastor. Hermana Elsa, un buen ejemplo de un líder que tiene que ser, gloria a Dios. Apoyar a la iglesia. Apoyar la iglesia. Dulce, un ejemplo de un buen líder adentro de su iglesia. Orar por los hermanos, por los enfermos. Orar por los hermanos. Ve, pastor, vete a descansar. Yo veo que estás cansado. Yo voy a orar por los enfermos hoy. Hasta que la gloria de Dios descienda. Amén. Marbella, un ejemplo de un líder adentro de su iglesia. Acompañar a los hermanos cuando salen a la visita. Ay, muy bien. Hermana Lidia Alán Domínguez. Le pasa hasta la apellido. A ver, hermana, un buen ejemplo de un buen líder adentro de su iglesia. Un buen ejemplo de un líder dentro de la iglesia. Que si el pastor se le ha olvidado algo de ir a visitar, Se lo recuerda. se lo recuerda. O si no puede, él Sí, va. ajá, si no puede, el líder va a hacer la visita. Poner un buen ejemplo de un líder adentro de una iglesia. Hacer de todo, hermano. ¿Acá? Hacer de todo. Hacer de todo. Ir a visitar, si hace falta algo aquí, una limpieza, barreo, algo. Hermana Carmen, un buen ejemplo de un líder adentro de la iglesia. Por ejemplo, uno mismo ser el buen testimonio para que los demás vean que uno Ese haya fue. cambiado. Uno mismo ser un buen testimonio. Diga conmigo, ser un buen testimonio. Ser un buen testimonio. Si usted, como si usted lo creyera, ¿cómo dice? Ser un buen testimonio. Como lo que estudiamos en el texto Fíjate de texto. Porque si no hacemos eso de un buen testimonio, hermano amado, mire, por ejemplo, mire, un ejemplo. Si usted como líder, hermano, usted agarra y no apoya a su iglesia, la alma que usted se esté ganando, no le va a creer. Amén. A ver, hermana, un buen ejemplo de un líder dentro de la iglesia, hermana. ¿Cómo se dice? Tener el respeto unos a los otros para. Respeto uno a los otros. Amén. Todo esto conlleva un buen liderazgo, una buena comisión. ¿Por qué? Porque es enseñándole que guarden las cosas que os he mandado. O sea, tú dices, no, pues ya el pastor me enseñó el amor, pero tú no tienes amor por los prójimos, lo murmuras, lo señalas, lo atacas. Entonces, grábese eso, que cuando alguien murmura con usted, o alguien le llega a murmurar a usted, cuando usted se pare de esa mesa o se dé la vuelta de terminar esa plática, esa persona también va a murmurar de usted. Ese es como el que aceptó, no aquí o afuera, donde sea, a un hombre que engañó a una mujer y te promete amor eterno, te está mintiendo, mi amiga. A como engañó a su antigua mujer, te va a engañar también a ti cuando ya la canses o lo canses. Amén. Amén. Eso no le puedes enseñar a alguien bueno si te presta a esa parte. No, no puedes, porque ahí dice, no, porque el hermano es cómplice conmigo. ¿Por qué? También opinó. Pero nosotros tenemos que enseñarle que guarde las cosas que Dios nos ha enseñado. Y la cosa que Dios nos enseñó es ser bien en las cosas de Dios. El trabajo del Señor, mire,
con los martillazos que el Señor recibió, con los golpes que el Señor recibió, con todas las cosas que el Señor recibió, yo creo, mi hermanito amado, que ya no era como para que ya ni tan siquiera él se avanzara. Pero él avanzó, ¿por qué razón? Avanzó por la razón que necesitaba cumplir la encomienda de su Padre Celestial para que nosotros fuéramos salvos. Amén, hermano amado. Amén. Bien. Ok, vamos tantito a meditar tantito sobre lo que son las parábolas. ¿Cuántos de ustedes conocen las parábolas? Amén. Ok. A ver, hermano, que dijiste amén. ¿Quién entiende por parábolas? Es como una historia para explicar algo, para dar un ejemplo, como una historia ficticia o algo así por el estilo. Amén. Una Hermana, enseñanza con sentido figurado. amén. Hermana Carla, ¿qué le entiende a las parábolas? Las parábolas son las que dejó el Señor dándonos ejemplos Ajá. de lo que Él hacía para que nosotros aprendamos sobre eso. O sea, son ejemplos que dejó el Señor por medio de parábolas. Bien, hermana Lidia, parábolas, ¿qué le entiende a las parábolas? Parábola. Es como la parábola que hay del hijo pródigo, de cuando el hijo regresó a su papá. Hay muchos Muchos puntos. puntos. Bien, vamos a escucharlo. Dice, para entender e interpretar correctamente la Biblia, el estudiante debe saber varias figuras de lenguaje y modo de expresión. Esto no es un estudio completo, sino una mirada a las cosas más comunes. Escuche bien, las cosas comunes. Una parábola. Una parábola enseña una verdad espiritual por su semejanza a una situación natural. Por ejemplo, por parábola se entiende un suceso del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral. El elemento esencial de la parábola es su enseñanza espiritual. Una parábola es un cuento terrenal que tiene un significado celestial. Una parábola es un símil prolongado, o sea, es un ejemplo prolongado para dar una buena cátedra. Jesús no dijo porque enseñó con parábolas, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podrían oír, y sin parábola no les hablaba. Vamos a ver Marcos capítulo 4 verso 33. Amén. En voz alta, cuando lo tenga lo leemos en el nombre del Señor. 4:33. San Marcos 4, 33. Amén. ¿Cómo dice el 33? Dice, Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. y sin parábolas, Sin ahora les palabras no les hablaba hablaba a sus discípulos en particular y les declaraba todo. ay, o sea, no les hablaba de otra manera el Señor, sino con parábolas. Y de verdad que una parábola sin otra, porque nosotros leemos la Biblia, tenemos discernimiento, tenemos entendimiento. Pero si no tuviéramos entendimiento de la palabra, ¿le podrías entender a una parábola del Señor? No puedo. No, pues, vamos a meditar una o dos. Ahí en el capítulo 4, verso 26 al 29, vamos a leerla, por favor, como dice. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espigas, cuando el fruto está maduro, enseguida se mete el hoz, porque la siega ha llegado. Ha llegado. A ver, ¿quién interpreta esta parábola? ¿Qué significa? Es como cuando uno A ver, hermano. va a visitar, se siembra la semilla de Ajá, ya, mi hermano. hermano, muy bien. Muy bien. Sígale. Tiene que ir uno constante a regar
esa semilla que ¿Y cómo sabemos cuando está madura esa familia? ¿Que le salen espiguitos o le sale un maicito aquí? ¿Cómo sabemos? a veces se ve el cambio de ellos. Pues, ya Hermana quieren Polé, llegar. fíjate que ya mi marido se regresó a la casa, estaba como con 10 mujeres allá y ahorita nada más está aquí conmigo. Y tú agarras y dices, córrelo, bótalo, sinvergüenza adúltero. Como dice por ahí uno que por allá lo te agarran muy feo, hijo del diablo. ¿Cómo? ¿Qué estás moviendo tu fruto? ¿Dulce o salado? Salado, ahí donde perdonan. Tráelo a la iglesia. Ayúdalo. Y esa mujer te dice, pero es que Polé, es que me hizo esto, el otro, aquí, allá y por allá. ¿Quién dijo hace rato Dios nos enseñó el amor? Usted lo dijo, hermana Lidia. Ahí tú le tienes que mostrar el amor. Ahí está la parábola. Entonces, una parábola es un cuento terrenal, por así decir, que tiene una similitud espiritual. Tú tienes que saber que lo que estás visitando, tú vas y es un árbol sin frutos. Tú vas y le siembras los frutos del Señor, el gozo, la alegría, la paz, la benignidad, el perdón. Es más, ¿quién me dice cuál es el texto bíblico que se toca para ir a leerle la Biblia a una familia nueva? Este texto es muy conocido a nivel mundial. Que de tal manera amó Dios al mundo. ¿San Juan qué? 3:16. Muy bien, Lidia. Denle un aplauso a Cristo. Muy bien, buena carne. ¿Eh? San Juan 3:16. ¿Quién se lo sabe? Levante la mano. Bien, dígalo en voz alta como dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. O sea que cuando la Biblia dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, si te das cuenta que tú te tienes que poner como ejemplo de ellos. Te dirá, no, es que yo no soy el pastor. No, yo no te digo que tú eres el pastor, sino que como tú te has decidido a ser un líder de poder, entonces el líder de poder tiene que darle ejemplo a esa persona que está ganando. El pastor a lo mejor ni le da tiempo de ir a visitar, pero si tú agarras con esa familia y dices, no, si el pastor es re flojo ni vino, ya viste, ya lo echaste a perder ese fruto, porque en vez que se madure, se vuelve verde ese fruto. No, pues, aleluya, lo está pudriendo. Pero si en vez de eso usted agarra y dice, no, sabe que el pastor no vino porque estoy seguro que alguna situación espiritual le pasó allá, debe estar teniendo otro, pero usted no se desanime, no está el pastor aquí, pero estoy yo, vamos a orar. Pero es que el pastor es el pastor, sí, pero el pastor es un hombre como usted y como yo. A él lo escucha Dios, también a mí, y también lo va a escuchar a usted. ¿Qué dice aquí? Dice, el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Usted va y predica, usted tira la semilla. Mire, en una ocasión, allá en Villahermosa, ganamos una familia, se formó una iglesia ahí se dejó para la iglesia de Betania. Pero usted va a creer lo que le voy a decir. No se ganó con la familia que yo fui a evangelizar, para gloria de Dios, sino el suegro de él, que nada más llegaba y se paraba en la puerta, y yo le decía, pásale, siéntate. No, decía, te leo la palabra. No, decía, y ahí se quedaba. Y llegaba un momento que hasta uno se sentía tan mal porque no decía nada. Nada. Esos mensajes que los pastores que buscan el amén, el aleluya, son mensajes que no sirven. Y yo no digo que decir amén, aleluya no sirva. Gloria a Dios, son buenos, porque a ti te nace. Pero aquellos pastores o aquellos líderes que nada más buscan el mensaje por la ovación del público, el mensaje no está ni tan siquiera tocando el hueso de nadie. Pero cuando el espectador está así mirándote, sin darle tiempo a decir amén, aleluya, el mensaje está penetrando, lo está redarguyendo, lo está ayudando, lo está perpetuando, le está diciendo, sal de este pecado porque si no te vas a morir ahí. Y ese hombre ahí estaba, y yo terminé el estudio, y la familia que fui a ver, amén, y llegaba a la iglesia y no dieron fruto jamás. Mas el hermano David, ¿sabe cómo le decían sus hermanas? Le decían que era un bicho. ¿Saben lo que es un bicho? Un animalito, pues rastrero, y era por una cantante, no le dio un animalillo. Pues ese bicho que ellas decían, lo honró Jehová Dios de los ejércitos. Y ahí lo levantó, y él, todo lo que él escuchaba paradito en la puerta como que no quería nada, lo estaba asimilando.
lo estaba asimilando, y aquí en el C40, en una campaña, recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado por agua. Y dijo, hermano, en mi casa. Y bueno, yo mi trabajo de evangelista y director de evangelismo, hasta ahí llegó, se lo pasé al pastor y él le siguió dando su continuidad. ¿Me entiendes? Pero cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta, tú siembras la palabra y dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota. Diga, la semilla brota. La semilla brota. Y crece, diga conmigo. Crece. Que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Usted va y le siembra la palabra. Y el mismo Señor es el que se encarga, hermano, de redarguir, de ayudar. Si usted va y lo amenaza, ¿para qué lo amenaza? Si usted no está como sicario aquí, gloria a Dios. Si usted va y le dice, no, te vas a ganar el premio gordo, si aquí no es la lotería, hermano, gloria al Señor Jesús. Es que el Señor te va a dar una casa nueva, si no somos Teletón, gloria a Dios, aleluya. Estamos predicando el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Tenemos que ganarnos las almas correctamente. Sea con dinero, sea sin dinero, sea millonario, sea sin dinero, el alma del pobre, como del indigente, como del rico, vale lo mismo para Dios. La sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto le damos un aplauso a Cristo, hermano? Gloria a Dios. Usted vaya y suéltele la palabra. Y ella va a crecer, aquí dice esta parábola, va a crecer sin que usted se dé cuenta cómo. 28, léalo conmigo por favor, versículo 28, ¿cómo dice? Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, Lleno de espiga. 29 dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete al agua, porque se ciega el regado. ponle, ¿cómo tú te das cuenta cuando un fruto de lo que tú estás visitando ya está maduro? Yo digo que se ve el cambio en ellos. ¿Cómo cuál? Dígame qué cambio. Pueden a la forma de expresarse, de vestirse y de dar el gran paso de llegar ya a la iglesia también. Ajá. A ver, hermana Carla, ¿cómo te das cuenta cuando un fruto está? Cuando, por ejemplo, la persona que se va a visitar, él mismo te dice, ¿sabes qué? Quiero ir a la iglesia, quiero ir a recibir la palabra del Señor. Y si no te dice quiero ir a recibir la iglesia, ¿cuál sería una característica que te tiene que dar cuenta que ya es el momento de meter la voz? Una buena señal es ayudo. Es cuando usted comienza a visitar una familia y comienzan los problemas en esa familia. ¡Ja! Dios quiere algo con alguien ahí. Si no el diablo, no se parará a molestar a esa familia. 2. Cuando aquella persona ya le habla por teléfono, le manda mensajes, oye, aconséjame, y está pasando esto, y está pasando el otro, y necesito el otro. ¿Cómo sería meter la hoz? ¿Qué sería meter la hoz, hermano? La hoz es el machetito para cortar. Hermana Ana, ¿cómo sería meter la hoz? Volverle a hablar de la palabra. Porque la palabra es como una espada de dos filos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Corta para allá, corta para acá, y ese es el momento. Ya no aguantas tu vida. Ven a la iglesia, entrégate a Cristo. Amén, hermano. ¿Desde dónde hay una buena señal de que ese hombre lo anda buscando Dios? ¿Desde dónde? Que le empieza a ver. Ok, eso es lo primero. Lo segundo, ¿desde dónde? A ver, hermana Lidia, ¿cuál es la señal que le está dando ese hombre que sí quiere a Cristo, pero cuál es la señal que le está dando? Yo creo que la señal que el Señor le está dando ahí es que tiene algo preparado bien para él, porque él lo está entendido tal vez de otra forma o el enemigo está haciendo algo para que no despierte él su... Nadie te visita, estás arrumbado, estás tirado. Empiezas tú a visitarlo. Y qué casualidad que ya lo visitan otros, ¿no? Ahí está la señal. Eso te dijo. Ahí está la señal. Pero ¿para qué es la señal? ¿Para que ella se anime o se desanime? Se anime. Para que ella se desanime, no, pues ya me viene a ver otro y tú cómo sabes si es verdad, ¿no? Aquí lo importante es, si se va por otra iglesia también que se vaya, pero que se salve. Exacto. Amén. Eso fue lo que yo le dije. O sea, yo no quiero que tú cambies tu pastor, ni tu religión, sino yo lo que, o sea, mi anhelo, mi deseo, el amor por el pueblo que tú
te levantes. Así es. Que te levantes nuevamente a como lo hiciste en un tiempo. Y me dijo, está bien, perfectamente. Pero después me dijo, dice, pero no te desanimes, dice, pueden venir a visitarme cuando ustedes gusten, cuando ustedes quieren. Ahí está la señal, ¿no? Es lo de que ahí se verá quién es el que va a perseverar siguiendo a lo que ellos están haciendo, a lo que ella está haciendo, o lo deja ella o lo deja al otro. O sea, que hay pues aquí vamos a suponer Seguir pues insistiendo. está Dios, pero también está Satanás, el diablo. O sea, sí, porque qué casualidad, y precisamente me lo dijo ayer. Dice, es que vino mi pastor, dice, me visitó también, que yo regrese a su iglesia. Usted le hubiera dicho, sí, regrésate. Sí, yo no le dije lo contrario, yo le dije todo lo que está bien, regresa, ve, y si te sientes bien, adelante. Pero cuando yo también te hago la invitación para hoy, que va a haber un culto de avivamiento para que si quieren recibir la palabra del Señor. Amén. O sea, yo no le dije Es lo que dice esta parábola. Usted no se da cuenta cómo crece. Pero no puede crecer la palabra si los que llevan el maíz para sembrar no lo salen a sembrar. Esa es la clave. Y si él, por ejemplo, no tiene el mismo sentir de la misma enseñanza suya, bueno, ahí hay deber de que tu pastor te acompañe. ¿Para qué? Para que lo que puedan tener una duda, un cuestionamiento, su pastor de usted lo ayude, ¿verdad?, a salir de ahí. Muy bien, denle un aplauso a Cristo. Bien hecho. ¿Cómo sería cuando ya la fruta está los frutos están maduros? ¿Cómo tú sabes cuando algo está maduro? cambia de color. ¿Cambia? Cambia de color. Si no, en una fruta cambia de color, pero en un ser humano... Por ejemplo, pastor, en un ser humano, cuando el ser humano no está convertido a Cristo, obviamente hay problemas, hay enfermedades, hay mal carácter, un semblante diferente, donde no hay alegría, contentamiento, no hay gozo. Pero ya una vez que la persona empieza a recibir el alimento, la palabra, si se va llenando, obviamente cambia su semblante, cambia, hay cosas diferentes en ellos, ya pasan cosas diferentes en esa persona, ahí es donde ya se empieza a ver que ya está, como dice, ya está madurando, porque ya hay alegría, ya se ríe, ya Y los problemas hasta los ves de otro tipo de vista. Exactamente. Ya lo ves diferente. O sea, prácticamente nosotros no podemos ser ejemplo, pastor, podemos ser ejemplo, porque nosotros, yo de mi parte puedo ser un ejemplo y puedo ser un testimonio, Sí. porque en la vida de antes y en la vida que llevo ahora, para mí es muchísimo cambio, demasiado, y en mi familia demasiado, ya no veo lo que yo veía antes, ya no lo veo ahora, porque hay cosas que cambiaron para mejor. Está bien, hermano. Es lo que dice la parábola, para eso nos ayudan las parábolas. Para poder hacer entender a alguien de una manera como con una pequeña recreación bíblica para que te caiga el 20, el entendido, lo que tú tienes que hacer. Vámonos a la parábola de la semilla de mostaza. Por favor, léala en voz alta. Del 30 al 32, no son muchos, ¿cómo dice? También aquel semejante al reino de Dios, con qué parábola lo compararemos, es el grano de mostaza que cuando se tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Vamos a traducir tantito esta. A ver, hermana Ana Carreta, ¿qué le entiendes a esta parábola? La semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más grande o la más pequeña. La más pequeña. Pero, ¿alguien conoce el árbol de mostaza? Es enorme. Hermano Andrés, ¿conoces el árbol de mostaza? No. Búscalo en tu teléfono tantito. Es más grande que la ceiba. Grandísimo. Y tiene varias variedades la semilla de mostaza. Dice aquí, aunque es pequeño, dice, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra.
Pero después de sembrado crece y hace la mayor de todas las hortalizas. Y echa grandes ramas. Y de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Un árbol de mostaza es grandísimo. ¿Cómo lo podemos aplicar esto a una vida? A ver, hermana, ¿cómo lo aplicamos? Ahora sí, como dicen, el árbol es grande, que nosotros agradecemos también, o sea, en las cosas de Dios, que seamos bien, que agradecemos pues la palabra en nosotros, que la tomemos pues, ahora sí en serio, pues, que no la agarremos, que si voy hoy o no voy mañana, o que esto no. Firme, exactamente. ¿Cuántos de ustedes cuando vinieron al Evangelio, y puede ser que hasta ahorita todavía se sientan pequeños? ¿Usted? ¿Alguien más? ¿Y se sienta pequeño? ¿Usted también? ¿Usted también? Bueno, yo creo que todos entonces, no le digo, muy bien. Y nos sentimos pequeños y decimos, no, que yo soy el más pequeño. Y no nos damos cuenta que al más pequeño es el que puede dar mayores frutos. Pero no porque sea pequeño, sino que tú no eres pequeño, sino que tú te vas a encontrar en el lugar donde tú te pongas que tú crees que vas. Amén. Por ejemplo, dice, la mostaza es la semilla más pequeña, dice la Biblia. Mas sin embargo es la que más frutos da. Que a las aves del cielo, dice, buscan su sombra. Mire, yo no sé si estoy en lo correcto o lo incorrecto. Yo vi en una ocasión el árbol de la mostaza en internet. Es más grande que una ceiba, es como una ceiba. Es enorme. Y la mostaza. Ahora fíjate bien, ¿qué tan grande quieres ser tú, mi hermano, como líder en el reino de los cielos? Porque tú te puedes sentir pequeño, pero el crecer ya no está en Dios en ti. O sea, ya no está de Dios. Yo te digo, bellas discípulos, enséñales. Porque al momento que tú le enseñas, tú no te haces menos, tú te haces más que esa persona. Porque vas agarrando experiencia, y vas agarrando experiencia, y vas agarrando experiencia, y te vas preparando, y te vas preparando. Es como el que nunca pasó a dirigir un culto y pasa a dirigir por primera vez, le tiembla todo. Pero ya la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta vez, no sé cuántas veces ya, lo hace con una facilidad. ¿Por qué? Porque Dios te quiere utilizar en lo que más miedo a veces tenemos. Ahora escuche bien. Si tú te sientes pequeño, tienes que aprender a crecer. Y eso de aprender a crecer, no es que el crecimiento no te lo dé Dios. Claro que te lo da Dios. Pero el que tú crezcas es 100% voluntad de Dios, pero que tú lo quieras hacer. O sea, tú no te pudiste haber casado con tu esposo si no hubieras ido al registro y le dices, sí, acepto. Ya se imaginan desde tu casa, sí, acepto. Después te iba a decir, no, no puedo. Con una cara. Debiste de haber ido hasta el juzgado y decir, sí, acepto, venga lo que ven, que se porte bien o se porte mal. Amén. ¿Verdad? Y hoy tienes bonitos hijos. 5, 10, 15, lo que Dios te haya regalado, pero tienes hijos. La bendición. Pero ya no tuvo el esposo, sino el crecimiento como mujer, como hombre, es como tú te dediques a hacer las cosas. O sea que el crecimiento como un buen líder, sin duda alguna te lo va a dar Dios, pero siempre y cuando usted quiera crecer. Y que tu pequeña semilla de mostaza, que es tu fe, te haga crecer. Si tú crees que te puedes ganar un alma, puedes hacerlo, porque no vas en tu nombre, vas en el nombre del Señor. Y Dios nunca ha fracasado en nada. ¿Sí saben eso? Contrato, bueno, vamos a ponerlo así. Y necesita un elemento esencial que se sale solo en las mañanas. ¿Cuál sería? El sol. ¿Para qué? Se fortalece. Para que se fortalezca. ¿Qué sería el sol por acá? Dice el que Dios, ¿qué más? A ver, échele. Los mandamientos. Los mandamientos. ¿Qué será el sol, pastor? Los ayunos. Marbella, ¿qué sería el sol? Estos son ejemplos, Perseverancia. La perseverancia, la oración, el amor, La obediencia. la sinceridad. Lidia, uno, dígame. El ejemplo.
ser ejemplos, a dar testimonio. Se da cuenta que sí nosotros podemos ser una buena semilla, pero no nos podemos quedar como semilla siempre. Amén, hermano. Amén. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de por allí. Puedes tener muchas vivencias y vivir en el pasado, ¿no? Es que cuando yo hace muchos 20 años yo oraba por 20 y por 30 personas sanaban y cuantas cosas, ¿no? Pero no es tu realidad hoy en día. Es que yo hace de tiempo de joven yo he procreado pastores, sí, pero tú vas al día. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es cómo estés hoy con Dios. Porque de vivir de vivencias pasadas y vivir de cosas que hoy en día ya no te sirven. ¿No? O sea, ¿qué te quiero dar a entender? ¿Cuántos de ustedes les gusta estar bajo la gloria del Señor? Las anécdotas del Señor. Oye, fuimos a evangelizar o fuimos a orar, hicimos esto, la gloria de Dios nos respaldó, se fue fuera el demonio, sanó tal persona. Gloria a Dios, se siente bien cuando Dios respalda la oración de uno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tú tienes que salir del grano, volverte hortaliza y empezar a crecer, meterte en eso. Es cuando el diablo viene y te mete problemas. Dice, no, tu marido se va a poner al tiro, tu mujer al tiro, vas a tener situaciones adversas, situaciones. Pero ¿para qué es esto? ¿Para mal o para bien? Para bien. Para bien. Y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas que nos vengan encima. Esto es conforme a su propósito, somos llamados. ¿Usted se siente llamado por Dios? Si se siente llamado por Dios, todo lo que venga a su vida no le va a debilitar, le va a fortalecer, porque va a ser una experiencia, una oportunidad para que usted pueda poner a Dios antes que cualquier solución humana a ese problema. Entonces, ¿qué podemos decir de la semilla de mostaza? ¿Cómo lo podemos aplicar? A ver, ven. ¿Cómo lo podemos aplicar? Ya dimos varios ejemplos. Ahora dígame cómo podemos aplicar esta parábola de la semilla de la mostaza. ¿Cómo? ¿Qué nos está dando a entender? ¿Que todos somos pequeños en el Evangelio? Así comenzamos. Bueno, en mi aspecto, lo pequeño, o sea, muchas veces nos pueden mirar que somos pequeños, pero el potencial que uno tenga para desarrollar la palabra del Señor, o sea, el potencial que uno puede traer dentro es grande, aunque a uno lo mire pequeño, o nosotros, por ejemplo, podemos ser pequeños de estatura, ¿no? Pero el potencial que uno cuando se para uno en una tarima, vienen muchas almas, porque la palabra les llega, o sea, la palabra los enciende, o sea, me explico. Sí, te explica. Sí, entonces así es lo que la semilla, que podemos ser chiquillos de estatura tal vez, pero el potencial que uno puede traer para predicar la palabra, y así como es el ejemplo que está aquí, muchas almas vienen por medio de la palabra. Muy bien, hermana Lidia, ¿cómo podemos aplicar la parábola de la mostaza, de la semilla de mostaza? Porque todos somos pequeños. Pero que puedes crecer. ¿Te das cuenta? Como Esto es. Como el árbol, dice que la semilla es pequeña, pero el árbol. Ahora, tu sol, que es tu Dios, que todos los días, tarde, mañana, noche, está contigo, te fortalece. Él quiere que tú crezcas, pero es decisión tuya si quieres crecer. Eso es de ley. Eso es así. Jonás se lo comió, ¿qué cosa? ¿O se lo tragó? El pez, porque no dice que era una ballena, no el pez. Un ejemplo que se me viene ahora, a veces los árboles o las plantas de las matas de coco se crían en la sombra cuando no tienen la posibilidad de tener el sol a plenitud. Entonces, ¿qué hace ese árbol o la planta de la mata de coco? Por más que él busca, y hasta dónde se tuerce la mata de coco, cómo va buscando él el sol, va buscando el sol. O sea, ¿qué quiere decir también para nosotros espiritualmente? Que así como la mata de coco, la planta de coco, debemos de buscar el sol para crecer, para poder crecer. Y ya está insertada la semilla, ya está puesta la semilla.
Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos que buscar los caminos, aunque estén torcidos, Sí. hasta encontrar el sol Muy bien. y crecer Muy grandemente bien. espiritualmente. Es verdad. ¿Y qué pasa que el que no conoce de esto dice, mira, lo dobló el aire? Exacto, No, no lo dobló el aire, es que está buscando el sol para fortalecerse. exacto. Amén. Amén. Y este debe de ser un ejemplo de nosotros. Buscar siempre la presencia de Dios, ¿sabe para qué? Para fortalecernos. Pero mire, usted puede estar lleno, mire, yo le voy a decir algo porque yo estoy viviendo algo, no yo, sino predicando, conociendo varios caracteres de personas. Personas que son de oración, que dicen, no, yo hasta me desmayo orando. Me duermo orando ahí, aleluya, cuando digo que estoy en el cielo orando. Pero sus frutos no son buenos. Así es. Una persona que ora más de 5 veces al día, aleluya, debe tener una respuesta de Dios a los 4 o 5 días. No, rápido, al momento. Tiene una comunicación plena con el Señor. ¡Sas! Heme aquí. El Señor lo dijo, clama a mí. Entonces fíjate bien, a veces nosotros podemos tener algo nada más por simplemente rutina, pero no por una verdadera relación con Dios. ¿Cómo se puede aplicar bien esta parábola? Bueno, te sientes pequeño, crece. ¿Cómo vas a crecer? El pastor ya creció desde el momento que dijo, me dedico a la obra del Señor. Ya creció. ¿Sabe? Y ya el pastor creció desde el momento que dijo, mira, vengan los problemas que vengan, yo pongo esta iglesia para el Señor, porque el Señor me está llamando a poner una iglesia. Pero si la persona que quiere crecer en el liderazgo no sale de la butaca, no sale del asiento, no sale de la casa, no sale de Facebook, no sale de WhatsApp, no sale de YouTube, no sale de todo, se está engañando. Esto está como la mamá que le dice al hijo por mensaje, hijo, vámonos al templo. Y le contesta el hijo por mensaje, ya estoy en el culto. ¿Cómo si no hemos ido? Ya aprendí enlace. Vete, yo aquí me gozo. Y le dice la mamá, bueno, cuando te dé hambre, cámbiale a Masterchef para ver si quieres de comer. La relajación espiritual en los líderes es el fracaso del evangelio en muchas personas. Va a venir otro líder, lo va a hacer y te va a causar envidia, problema, celo. Dicen amén. Por eso dice aquí, podemos ser pequeños, pero tú te tienes que atrever a crecer esa semilla. ¿Se da cuenta que aquí la semilla dice que es el reino? Y en otra porción bíblica dice, si tu fe fuera como qué. O sea, que tiene la semilla, tiene 2 simbologías, tu fe y el reino de Dios, de los cielos. O sea, si tú quieres llevar un alma para el reino de los cielos, que tú digas, alma, me la gané para Dios, tú tienes que crecer. Lanzar la palabra. No, es que yo no soy predicador. Bueno, pero tú lánzala porque Dios te está mandando a lanzarla. Y ahí es cuando tú comienzas a crecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Repita conmigo. La palabra de Dios, debe de ser sembrada. Sin la siembra, no puede haber crecimiento. Yo como líder, debo ser un árbol grande, frondoso, dar sombra a aquellas almas que van a venir a refugiarse en los brazos de Cristo, que por mi testimonio ellos adquirirán la salvación. Pero no me debo de olvidar que primero somos semillitas. Y queda en mí, queda en ti crecer. Denle un aplauso a Cristo. Dice aquí, hay 2 razones por las que Jesús usaba las parábolas. Amén. Punto número 1, lo más importante. Para hacer entender al discípulo sincero que verdaderamente deseaba comprender la verdad. Amén. O sea, mire, para hacer comprender al discípulo. ¿Sí se dan cuenta que nadie entendía las parábolas del Señor? Y que los discípulos ya cuando todos iban lo hagan, Señor, dinos qué significa esta parábola. Y el Señor una vez
Ustedes también son sin entendimiento, dijo el Señor. No, pues no lo tenemos. Bueno, tal cosa y tal cosa, ¿verdad? 2. Para esconder la verdad de los curiosos que no querían entender. Esto es triste, pero es verdad. Por esto necesitamos la sabiduría espiritual y la revelación divina para interpretar una parábola. Es importante conocer las costumbres sociales de la época. Es preciso entender cuánto de la parábola fue interpretado por el que dio por el contexto. No debemos establecer una doctrina sobre una parábola. Una parábola es una parábola. Una parábola puede iluminar una doctrina, eso sí. Recuerde que es la ilustración de una verdad. O sea, es la ilustración de una verdad. Es más, no debemos interpretar la parábola de una manera que no fue propuesto. El propósito de la parábola es iluminar una importante verdad espiritual. O sea, mire, si usted tiene una parábola de una manera y usted la predica para golpear a alguien de lo que esté escuchando, pues ni tan siquiera es una parábola. Es una metralleta con la que usted agarró para dispararle al pueblo. Un golpe directo. Es un uppercut al miembro, ¿no? Un knockout. En una ocasión un evangelista, ojalá le escuche esto, se llama Gabriel del Valle, creyéndose muy espiritual, en una campaña, escuche una campaña, habían almas nuevas. Y porque habían 2 o 3 hermanas pintadas, con aretes, él dedicó todo el mensaje a masacrar a esas 2 hermanas. Pero haga de cuenta que ni un carnicero hizo tanta batucación ahí, hermano. Y pa. Yo le voy a decir algo. Un alma nueva te va a entender el tema de la alhaja, el tema de la pintura, cuando fallece su diario vivir es lo normal. No te lo va a entender. Y masacró a esas 2 hermanas. Pero él no se dio cuenta que masacró más a las almas nuevas que necesitaban un mensaje de salvación que el querer corregir el trabajo que tiene que hacer un pastor adentro de sus iglesias. Confundió evangelismo con doctrina pastoral. Ay, y al final fue y me dijo, ¿cómo viste el mensaje? Muy bien. Es esa que está llorando. Lo hiciste bien. Pero de todos aquellos que no te entendieron, ¿qué les vas a explicar al Señor si esas almas se pierden, evangelista? Porque tu odio, porque grábese lo que están escuchando allá y acá. No es un megapastor el que se pone a decirle prostituta a las hermanas desde un altar, o hijo del diablo, o el de Guatemala. No es un buen pastor ese, es un pastor de odio, entiendan eso. El evangelio es amor, y la corrección se da dentro de las iglesias. Y si no tienes el valor, no tienes la capacidad de corregir a un hermano, él no es pastor entonces. ¿Se dan cuenta de eso? Eso no es doctrina, esa es doctrina de odio. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y queriendo imitar muchos arriba, queriendo imitar muchos a Albornoz, destruyen almas nuevas que necesitan escuchar un mensaje de salvación por querer corregir a otras. Yo no digo que no estén mal o que estén bien, pero tú no puedes interpretar una cosa con otra, como dice aquí. La parábola la agarras para un propósito netamente personal, para golpear. Eso ya no es espiritual. Eso ya es carnal. Porque hay almas. Mire, para no ser tan larga, se acabó la campaña y el pastor, hermano amado, me dice, hermano, ¿qué fue eso? Yo lo sé. Y las almas nuevas, no se entendió nada del mensaje. Porque en el mundo cristiano siempre va a haber el cristiano que está golpeado de una iglesia, el que fue expulsado de una iglesia, el que fue lastimado en una iglesia, y esos mensajes de odio y de coraje son los que retroalimentan y dicen, con razón me corrieron de tal iglesia. Y las parábolas ahí no fluyen, porque eso se vuelve personal. Usted, hermano, si tiene problemas con un hermano en la iglesia, eso ya no es ni tan siquiera cristianismo, eso ya es guerra, ni espiritual.
Es guerra pandillerística, gloria a Dios. ¿Qué cosa es guerra espiritual? Lo que decíamos aquí, la semilla de mostaza. La pastora lo interpretó bien cuando dijo, somos pequeños. Y es pastora. ¿Dónde pudiera estar la soberbia en ella? Cuando dijo, ellos son pequeños. Ahí está la soberbia. ¿Dónde hay humildad? Dice, somos pequeños. Porque en el cristianismo nunca se deja, siempre se crece, siempre se aprende. Y cuando ya crees que aprendiste, viene alguien y te enseña algo más, y te enseña algo más. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. De manera que el líder nunca deja de aprender. Siempre está aprende y aprende y aprende. Y eso es lo que te vuelve un buen diccionario bíblico, por así decirlo. Bien, ahora escuche bien. El propósito de una parábola es iluminar una importante verdad espiritual, sin lastimar. O sea, la palabra por sí va a lastimar siempre, porque al adúltero no le va a gustar que le digas que es adúltero. Pero déjale el trabajo de redarguir al Espíritu Santo, a Dios, pues. No lo hagas tú solamente lanza la palabra. Y Dios es el que la va a respaldar. Dios es la que va a perder. ¿Para qué lo quieres meter en una psicología tú si tú y yo no tenemos poder? El que lo tiene que hacer entrar en entendimiento es Jesucristo. Una vez yo le prediqué a una persona, le dije, mira hermano, el infierno es real. Nada más le dije así, si usted no se congrega, pues no se congregue. No busque a Dios si no quiere. Pero el infierno es real. ¿Quién sabe qué cosas me dijo? Porque no le entendí. Se fue a su casa y Dios le dio un sueño. Y él se miró en el infierno y miró que ardía. Al día siguiente ni había culto y estaba en el templo. ¿Y qué me dijo ese hermano que hoy en día se congrega de nuevo en la iglesia de Pellicer? Me dijo, hermano, y en el sueño vi cómo me ardía en el infierno. Yo no le creí. Y Dios me dijo, ve y congrégate. Porque yo ya me vi en el infierno, hermano. ¿Y qué le dije yo? Pues ya Dios te avisó que vas para allá. ¿Qué vas a hacer? No, pues me voy a congregar. ¿Te das cuenta? Pero cuando nosotros le metemos el miedo a la gente, nosotros no estamos para amedrentar a nadie, nosotros estamos para predicar. El que usted predique duro no significa que va a ser un grotesco, arrogante, prepotente en la palabra. No. Te va a predicar correctamente. Y la fuerza, el redargüimiento, la explosión, la pone el Espíritu Santo. ¿Cuántos creen eso? Amén. Usted no lo agarre personal. Él lance la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque las parábolas son muy utilizadas para atacar. ¿O no, pastor? ¿O no, pastor? Son muy atacadas porque una parábola es como un hipérbole, tiene varias vertientes. Esto es como para entrar a Monterrey, entra por aquí, entra por ahí, entra por ahí, entra por ahí, por ahí. ¿No? Tiene varias entradas. Y de todos lados te puedes agarrar para agarrar materia. Amén. Amén. Pero buscando la verdad en Dios, solamente tiene una entrada, solamente tiene una salida. Que las almas se salven. Y si tú haces eso, un buen líder serás. Hermana Elsa, ¿qué cosa es una parábola? Quiero sembrar la palabra de Dios. Ándale, te quedó claro lo de la semilla, ¿verdad? Eso, muy bien. Hermana Dulce. A ver, hermana Dulce María, dígame usted qué es una parábola. Las parábolas sirven para predicar. Yo creo que sí. Bien, hermana, ahí la lleva. Hermana Lidia, hermana Marbella, ¿qué cosa es una parábola? Pues yo siento así, darle a las personas, más que nada a las que visitamos, de lo que nosotros vamos pasando. Para ellos darle palabra de cómo nosotros vamos pasando conforme Dios nos va transformando diariamente. Muy bien. A ver, hermana Polet, usted está muy animosa a participar. A ver, hermana, ¿qué cosa es una parábola? Dice que, usted dijo que es un cuento terrenal, Terrenal. que sirve para la vida espiritual. Espiritual. Muy bien, me dijo mi significado, muy bien lo que dice aquí. No me puso mal y le quitó menos felicidades. A ver, hermana Lidia, ¿qué es una parábola? No, pues. Es lo mismo que lo mismo. ¿Qué cosa es una parábola? Una parábola. Como le decía, tiene muchos significados. Tiene Dígame. muchos puntos, parábolas, como dijo pródigo cuando regresó a su familia, a su papá, como la mujer encorvada, Dele. como la
las parábolas a ti? ¿En qué te ayudan? ¿Cómo las utilizas? Pues a mí me ha ayudado mucho porque hay muchas personas que necesitan palabras de aliento. Y a Utiliza veces- para alentar a la gente. Palabras de que como que no andemos como la mujer encorvada, no nos vemos tal vez físicamente encorvados, sino espirituales. Y darle el aliento a la persona para poderse restaurar, levantar más que nada para que camine en el camino de Dios. Bien. Hermana Candy, ¿para usted qué es una parábola? Hablar la palabra del Señor conforme a lo que ellos necesitan escuchar, lo que quieren escuchar. Dijéramos que una oveja se pierde, o dijéramos que un hermano se va de la iglesia. ¿Qué parábola le serviría más? Al redil. ¿Al redil? ¿Cuál más? A ver, hermana Candy. El hijo pródigo. ¿Quién lo dijo? Muy bien. ¿Cuál, hermana Candy? Vamos a ubicarnos en San Mateo, capítulo 18, verso 10 al 14. ¿En Mateo qué? 18, 14. Del 10 al 14. Mire, líderes, con todos estos contextos y textos que le estamos dando, usted tiene todas las herramientas, todas las vitaminas para que usted vaya y se gane una familia. ¿Estamos ahí? Bien, lean por favor el capítulo 18, verso 10, nada más el puro 10, ¿cómo dice? Mirad que no menosprecies a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. 11, ¿cómo dice? Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los perdidos. 12, la iglesia. Que os padece en su mundo y de como ovejas, y se desgracia una de ellas, y no dejan que me Los montes a buscarle que se había descarriado. Y 13, así acontece que le encuentra el cielo y le consigna más por aquella que por la 99 que no se descarriaba. 14, Así es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. si la voluntad del Señor es que se pierdan. Sí, yo digo que sí. Pero la Biblia dice Eso es. ¿Ya ven? Abajo los testimonios, abajo las predicaciones de odio. Una cosa es lo que diga y otra cosa es lo que diga la palabra. Amén. La palabra dice que no es voluntad del Padre que ninguno se pierda. amén. Entonces debes tú aguantar tu odio, tu coraje, tu enojo, tu cuanta cosa y predicar correctamente. Y esto va hasta Guatemala, hasta donde tenga que ir. Sí, ¿verdad? La oveja perdida es decir, no es la voluntad del Padre que ninguno se pierda. Y si vienes tan frágil, tan débil, cuantas cosas, y tú le dices una cosa que no es, una vulgaridad, claro, esa persona se va a lastimar más. ¿Cuánto creen eso? ¿Cuántos de ustedes con honestidad se han desanimado en alguna ocasión en su vida espiritual? Levanten la mano. ¿Qué pasó? ¿Por qué levantaron todos la mano? Porque hay veces que de verdad viene ese desánimo, pero al mismo tiempo, bueno, a mí me ha pasado eso, con todos los problemas que he tenido y todo eso, pero yo al mismo tiempo digo, yo por qué me voy a desanimar de ir a la iglesia o de pedirle a Dios cuando Él me ha rescatado de algo. ¿Por ti cómo? Dice la hermana, me va a traer un testimonio de ella, dice la hermana que una de esas, ¿verdad? Sin nombre, no vamos a decir nada. Dijo, vámonos para acá, y una familiar, ¿verdad? Vámonos para allá. No, yo tengo compromiso acá, no, vámonos para allá, no, yo tengo compromiso acá, no, vámonos para allá. ¿Saben qué? Váyanse de aquí, ni voy para allá ni voy para acá. Fuera. Así dice que le dijo la hermana. Se fueron la familia. Pues casi fue lo mismo muy el pastor conmigo porque mi yerno viene a buscar leña de trabajo y mi hija estaba en siempre, no vas a ir para allá. ¿A dónde? A buscar leña conmigo a Canadá. No, ya te dije desde ayer que yo estaba, ¿sabes para dónde voy? Pero si va mi papá, bueno, mi papá va para allá. Y quiere ir, yo voy para acá. Amén. Bueno, yo no te digo nada. Ya ven. Y al final, cuando en aquella ocasión dice que le dijo, cuando ya se acercaba la hora del culto, le dijeron, ¿no te vayas al culto? Claro que sí voy. O sea, mi hermano, escuche bien, líder, yo no le estoy hablando a miembros, yo le estoy hablando a líderes.
Líderes, usted no puede dejar de hacer su trabajo por cualquier cosa. Así es. Dijeran los hondureños por cualquier chichigua. No, mi hermano. Usted tiene que hacer lo correcto. Aún se muera quien se muera, se quite quien se quite. Usted tiene que seguir adelante con su encomienda. Tiene que trabajar, darle para adelante. Amén, hermanos. Porque a fin de cuentas, hermanito amado, si tu semilla de mostaza es así, y después es así, no va a ser gracias a Alex y gracias a Andrés. Va a ser gracias a Jesucristo, pero que tú te atreviste a salir de tu casa. Amén. 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 ¿En dónde estaba Pedro? ¿Ya estaba en el agua? ¿Estaba en la orilla o arriba del barco? ¿A dónde estaba? En la barcaza, ni era barco. ¿Y dónde estaba? Vamos a traducirlo al tabaqueño. Estaba en la canoa. El cayuco, dijera bien tabasqueño, gloria a Dios. Jesús no le dijo, oye, mira, si das un paso, yo te doy un salvavidas. Si das un paso, yo te compro un seguro de vida. ¿No? ¿Quién le dijo, Señor, si eres tú, envía que yo vaya por ti o déjame que yo vaya? Manda que yo vaya. ¿Qué dijo Jesús? Ven. ¿Y quién se atrevió a salir? Pedro. Ayer era un semillón Pedro. Cuando sale de la canoa, el cayuco, como dijo la hermana, y vio que algo firme lo sostenía, ya no era una semillita. Ahora era don Pedro. Y no don Pedro, ¿por qué se no? Ahora era don Pedro, Un violento. un agresivo, Un violento. un valiente, un violento, alguien peligroso. El diablo le empezó a agarrar miedo. Salió del cayuco, empezó a caminar sobre las aguas, mas miró para abajo y le dio miedo y se volvió a hundir. Pero clamó bien porque dijo, Señor, ayúdame, sálvame porque perezco. Sálvame porque perezco. ¿No? ¿Y qué le dijo el Señor? Hijo del diablo. Hombre de poca Malo. ¿No? ¿Cómo le dijo? Hombre de poca fe. ¿Le negó la ayuda? No. Sí se la negó. No. ¿Se la negó? No. ¿Se la prohibió? No. ¿Le mandó un WhatsApp primero? Menos. ¡No! Solamente le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Líder, no dudes. Porque si algo te sale mal, lo que vas a hacer, Señor, ayúdame. Y rápido, aquí estoy, hijo. ¿Cuál es el problema? ¿Quién se mete con mi consentido que evangeliza? ¿Quién se mete con mi líder que me gana las almas? Este demonio, ¡vete! Los echa fuera rápido el Señor. Quítate del camino de mi siervo que necesita ganarse esa familia. Si estamos con Dios no hay derrota. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero usted necesita saber o entender si todavía es semillita o quiere crecer. Amén. ¿Cuánto quieren crecer? Levante la mano. No de estatura, ya se te mide unos 50, eso sí se queda. Si ya mide unos 85 como un servidor, pues así se va a quedar. Crecer, hermano. ¿Sabe qué, pastor? Descánsese hoy. No es que se usted aflojando, pastor. Pero descánsate, pastor, hoy. Déjame este endemoniado a mí, si no, ¿cuándo voy a saber? Y ya te vas a echar fuera ese demonio. Fuera, demonio. Déjame, yo voy a ganar esa alma. Váyase por otro lado usted. Usted gánese una familia y yo me gano esta. Y el pastor se va confiado y dice, aleluya, ya tengo otra ayuda en el templo para ganar otra alma. Amén. Pero si somos líderes problemáticos, pleitistas, buscan problemas, mira que nunca ven, pues no, ¿verdad? No aparece, no baja nada, floja. Aleluya, gloria a Dios. Por eso dice aquí, hermano amado, Pedro salió, pero la pregunta es, ¿Jesús le dio la mano para que saliera de ahí? ¿Sí? ¿Usted qué piensa? ¿Sí Jesús le dio la mano para que saliera de la barca? ¿Sí se la dio? Para que saliera de la Del agua, sí. Del agua. Pero Jesús le dio la mano para que saliera de la barca, ¿es mi pregunta? No. ¿Y qué? ¿Por qué muchos dicen, no, yo voy a ser muy evangelista, yo voy a ser pastor, yo voy a evangelizar? Si Dios me llama, ya te llamó a la cruz de Calvario. Si Dios me hace llamado que me lo confirme por sueño, lo que no quiere es predicar. Yo voy a ir a ganarme un alma, pero que Dios me lo confirme. Ya te lo confirmó. Aquí lo dice. Hace más de 2000 años.
Amén. Es el testamento que el Señor dejó. Y si usted lee su primer hoja, dice primer testamento, Antiguo Testamento, Segundo Testamento, Nuevo Testamento. 2 testamentos, hermano. De alguien que murió, pero que este sí resucitó. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? ¿Para qué son las parábolas, hermano? Para poderlas interpretar mejor la palabra de Dios a las personas. Ahí está la oveja perdida. Usted como líder se tiene que aprender las parábolas. Para que usted sepa cómo dar una palabra de aliento a una persona. Para que usted sepa cómo guiarlo al éxito de esa persona. Para que usted sepa guiar a esa persona. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Bien, mi hermanito amado. Denle un aplauso al Señor Dios Todopoderoso. Bien, mi hermano. Vamos a dejar la tarea de esta semana, hermanito. Ahora le piden el nombre del Señor. Le piden el nombre del Señor de que para esta semana, como no trajeron, ¿verdad? Algunos sí trajeron. Vamos a hacer pasar a los pastores, gloria a Dios, aleluya. A ver, pastor Andrés, venga para acá. Denle un aplauso a Cristo.